Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Eh, Muchas gracias a Jeff y a Gabriel por haberme invitado. Eh, bueno, en un principio no tenía como mucha idea de qué exponer y bueno, decidí algo que en lo personal estoy trabajando, eh, o bueno, trabajé en algún tiempo. Estoy trabajando unas versiones que se llaman motívicas de todo lo que voy a hablar, pero sin embargo está su contraparte topológica clásica. Y bueno, esto quiero hacer como una especie de eh, camino hacia un camino no homotópico, un camino totalmente homológico, este, sobre la topología algebraica. Y voy a tomar un ejemplo muy particular, los espacios lente, que son espacios que tienen mucha importancia. Después les puedo platicar por qué. Eh, los espacios lente en principio son generalizaciones de los reales proyectivos. Entonces, pues lo que vengo a platicar es tomar estos espacios lente y armar una categoría de espacios más generales que se llaman espacios de Eilenberg-MacLane y hacer algunos cálculos explícitos sobre la homología o la cohomología de estos espacios y ver cómo el álgebra nos ayuda a entender propiedades topológicas que en un principio no se pueden encontrar tan fácil de las meras propiedades de los espacios topológicos. Y bueno, es una conexión que el mismo Eilenberg y MacLane visualizaron, utilizar el álgebra homológica para entender estructuras de espacios topológicos. Entonces, bueno, yo me voy a restringir bastante en el estudio. Hay mucho más material. Aquellos que estén interesados en material sobre los espacios lente o sobre los espacios Eilenberg-MacLane más generales, con toda confianza, me pueden escribir un correo o me pueden buscar en algún lado y con todo gusto podemos platicar. Ok, entonces, bueno, ¿qué son los espacios lente? Bueno, los espacios lentes son, hay que tomar primero un número natural, cualquiera, y tomamos n enteros no negativos, cualesquiera, L1 hasta Ln, con una condición de primalidad, ¿no? Es decir, m tiene que ser coprimo con cada uno de estos enteros, Li, y bueno, vamos a escoger una raíz de la unidad, ¿no? A este le llamamos z. Entonces z va a ser una raíz de la unidad. Las raíces de la unidad tienen esta forma muy particular. Entonces, algo que podemos observar es que la esfera de dimensión 2n-1, aquí la esfera la estamos viendo en los complejos, complejificada. Si tomamos la esfera de dimensión 2n-1, donde n es un natural, mayor que, generalmente se toma mayor o igual a 2, podemos observar que el grupo de los enteros módulo m, este es un grupo discreto, actúa de manera libre sobre la esfera. Entonces, bueno, la acción obviamente es un homomorfismo continuo. Tomamos una raíz de la unidad, es decir, un elemento de aquí. Este es un campo con m elementos, perdón, un grupo con m elementos. Entonces, podemos tomar una raíz de la unidad y consideramos z1 hasta zn elementos en la esfera.
Entonces, bueno, ¿qué hace la acción? Pues manda multiplicar cada uno de estos elementos por potencias de esta raíz de la unidad, ¿no? Potencias en donde cada potencia se escoge con respecto a uno de estos grados, ¿no? Entonces, esto es una acción. La acción es libre, es decir, que los únicos elementos R que se quedan fijos bajo la acción o bajo este morfismo son los elementos triviales, ¿no? Y bueno, entonces, si se tiene esta igualdad, lo que hay que demostrar es que R es igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, si se tiene esta igualdad, por cómo está definida la acción, es lo mismo que si tenemos esta igualdad, ¿no? Z a la RLI por ZI es igual a ZI para todo I. ZI se puede escoger, o sea, ZI como lo estamos tomando en la esfera, hay al menos uno de estos ZIs que no es 0, entonces es invertible, ¿no? En la esfera. Esto quiere decir que Z a la RLI es igual a 1. Entonces esto, como es una raíz de la unidad, esto sucede exactamente cuando R por LI es congruente con 0 módulo M. Y bueno, LI, por la condición de primalidad que estamos tomando aquí en un principio, esto significa que es invertible en los enteros módulo M, y por lo tanto, esto lo único que implica es que R es igual a 0 módulo M, que es lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces, de hecho, la acción es libre, es totalmente discontinua también, por ser un grupo finito o por ser un conjunto finito. Y bueno, aquí tenemos un caso particular, una observación importante, que cuando tomamos a m igual a 2, entonces cada uno de estos tiene que ser impar por la condición de primalidad, y la acción nada más es la acción antipodal, ¿no? Es decir, estamos en bueno, si m es igual a 2 y n es igual a 2, estamos en el caso proyectivo real. Entonces, bueno, como estos espacios se están generalizando de alguna forma al proyectivo real, pues vamos a ver que su cohomología o su homología está llena de torsión, ¿no? Ok. Ahora, bueno, lo que quiero escribir aquí es una observación que se puede ver de manera casi inmediata con la teoría de cubrientes de Galois o la teoría de cubrientes generales, es que, bueno, antes, ¿cómo se definen los espacios lente? A ver, todavía no le entiendo muy bien a esto, pero... Ok, entonces tenemos una acción sobre la esfera, una acción que es libre. Entonces esta acción es libre. Entonces podemos hacer el cociente. Hacemos el cociente de la esfera bajo esta acción, que lo denotamos así. Y bueno, esto es un espacio, es un nuevo espacio topológico, hereda, gracias a la acción, una estructura de espacio topológico, y esto es lo que se le llama espacio lente. Entonces depende de parámetros, depende del parámetro M, y depende de los L1 hasta Ln. ¿Bien? Esta es la definición del espacio lente. Entonces, obviamente, aquí existe una cubierta. Hay una cubierta, dada por la proyección natural. Esta proyección es una cubriente, cubriente, o recubierta también, como le dicen. Y además, bueno, es una cubriente porque la acción es libre, debido a que la acción es libre.
Y además, estos espacios tienen grupo, estas esferas tienen grupo fundamental trivial, entonces este es simplemente conexo. Eso lo que nos quiere decir es que por la teoría de cubrientes universales, o de cubrientes de Galois, que el grupo fundamental del espacio lente, L1 hasta Ln, es exactamente Z módulo MZ. Ajá. Entonces, este es su grupo fundamental. Este es simplemente conexo. Ok. Entonces, bueno, la observación que habíamos visto es cuando M es igual a 2, este espacio lente, L1 hasta Ln, es el real proyectivo de dimensión 2n-1. Ajá. Ok. Entonces, bueno, lo que voy a dar a continuación es una serie de, eh, un recetario. A ver, aquí está. Voy a dar un recetario de lo que es la homología. ¿Sí? Vamos a estar interesados en la homología. Entonces, bueno, ¿qué es la homología? Bueno, tenemos la categoría de espacios topológicos. Le vamos a llamar top. Puede ser espacios topológicos o parejas de espacios topológicos. Cuando tomamos parejas, ponemos un 2 aquí. Cuando los espacios topológicos están punteados, le ponemos un puntito aquí abajo, ¿no? Sin embargo, aquí nada más nos vamos a restringir a los espacios, a las parejas de espacios topológicos, ¿no? Parejas que se llaman buenas. Entonces, bueno, la idea de Eilenberg-MacLane es construir un funtor que vaya de esta categoría, la categoría de grupos. Entonces, de tal manera que además este funtor sea contravariante, ¿no? En oposición al grupo fundamental o los grupos de homotopía que son covariantes. Entonces, bueno, aquí podemos tomar una pareja de espacios topológicos, algo que se llama buena pareja. No voy a decir qué significa esto de buena pareja, porque en realidad nos vamos a restringir a los espacios CW. Y bueno, los espacios CW, como tal vez sabrán, son espacios que al momento de tomar esqueletos, esos forman de manera inmediata una buena pareja, ¿no? Y bueno, ¿cómo inducimos este funtor? Pues bueno, vía homología, ¿no? Homología o cohomología, como ustedes quieran ver. ¿Sí? Entonces es linealizar un problema, ¿no? Básicamente la teoría de categorías, funtores y todo esto es linealizar un problema, linealizar, porque básicamente cuando tomamos estos grupos de homología o de cohomología, linealizar un problema topológico. Y bueno, como sabrán o se han dado cuenta muchas veces, la homología es mucho más sencilla de calcular que los grupos de homotopía, ¿no? Los grupos de homotopía son bastante complicados. De hecho, los grupos de homotopía para esferas se sigue siendo un problema abierto. Ok, entonces, linealizar, porque bueno, si tomamos estos grupos con ciertos coeficientes, ¿no? Porque aquí estos van a depender de coeficientes.
se transfiere propiedades topológicas a propiedades algebraicas, ¿no? Y esto de linealizar es literalmente linealizar, porque estaríamos haciendo álgebra lineal aquí. Ajá, por ejemplo, si tomamos coeficientes en un campo, es álgebra lineal, ¿no? Ok. Entonces, bueno, para eso, les voy a dar así un recetario, sin demostraciones ni nada, me voy a ir lo más rápido posible en esta parte. Si alguien quiere, esto lo saqué de mis notas, la referencia bueno, la referencia como más notable que existe ahorita sobre homología, cohomología, y ejemplos y muchos ejercicios es el libro de Hatcher, que lo pueden descargar de manera libre en su página y se llama Algebraic Topology. Ajá. Entonces, bueno, este es el recetario. Se los voy a dar así tal cual. Para los que ya sepan cosas de homología, pues lo podrán leer más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es la homología? Bueno, principalmente la homología es, cuando nos referimos al término homología, es homología singular. ¿Qué quiere decir la homología singular? Pues bueno, vamos a tomar un espacio afín que se llama n simplejo. Aquí en rojo les voy a ir marcando las definiciones importantes. Este es un n simplejo. Básicamente tomamos una base estándar de Rn más 1 y formamos lo que se llama el espacio convexo o el convex hull, que es tomar esta base, la suma de esta base que sea menor o igual a 1. Entonces, para Q mayor o igual a 1 y para I entre 0 y N, vamos a definir mapeos o aplicaciones afines entre estos objetos, ¿no? Entre n-1, el afín o el n-1 simplejo, al n simplejo, lo vamos a tomar de esta forma, ¿no? Entonces, como está definido sobre cada base, delta i n-1 aplicado a EJ va a ser EJ si J es menor que 1, y va a ser EJ más 1 si J está entre 1 y n. Ajá. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es encajar la yésima cara, ¿no? Porque, bueno, otra propiedad importante de estos simplejos es que se pueden triangular de alguna manera y, bueno, tiene una representación geométrica o combinatoria, o al menos combinatoria, y lo que estamos haciendo es encajar una cara en el otro simplejo, ¿no? Es decir, este simplejo, el n simplejo, se va a formar de la yésima cara del simplejo anterior, ¿no? Entonces, bueno, ya que tenemos eso, para cualquier espacio topológico vamos a definir simplejos singulares, es decir, mapeos continuos. Bueno, voy a borrar aquí esto. Las referencias, Hatcher. Entonces, estos simplejos, ¿cómo están definidos? Pues bueno, de hecho van a ser cadenas de complejos. Entonces, para cada espacio topológico, voy a tomar la enésima, en el enésimo módulo, o z módulo, como el z módulo generado. Bueno, esto es la notación algebrista, es esta. El z módulo generado por mapeos continuos que van del n simplejo al espacio topológico. Esto es de manera continua. ¿Sí? Entonces voy a tomar, para cada entero voy a tomar uno de estos y voy a formar una cadena, ¿no? Esta cadena se va a llamar los simplejos, ¿no? Simplejos singulares.
Es la forma de hacer homología, ¿no? Es la forma más natural de hacer teoría de homología. Entonces, si tenemos una pareja topológica, es decir, tenemos X, un espacio topológico, y A, un subespacio abierto del espacio topológico, podemos definir un mapeo lineal inyectivo del simplejo asociado a A al simplejo asociado a X, ¿no? Esto es de manera natural, ¿no? Esto se puede hacer de manera natural, por la forma, o sea, componiendo, y se puede definir en general el simplejo asociado a esta pareja de espacios topológicos, XA, como un cociente, como visto como grupo abeliano, del simplejo asociado a X, del n simplejo asociado a X, módulo el n simplejo asociado a A. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es una especie de generalización. Y bueno, lo importante aquí es que para cualquier espacio topológico X, podemos definir un operador frontera, eso también es importante para hacer homología, que, a ver, voy a tener que estar borrando esto. Pero bueno, aquí están las definiciones, ¿no? No sé si se vea bien lo que estoy escribiendo aquí, o lo que escribí aquí. ¿Alguien se me puede decir si se ve? Se ve bien, ok. Sí, Perfecto. se ve bien. Gracias. Entonces, bueno, podemos definir un operador frontera que le vamos a llamar delta. Se puede hacer caso omiso luego en el lugar que estamos. Estamos en el lugar n. De el simplejo asociado a x a el n menos un simplejo asociado a x. Ajá, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tomamos un generador, porque acuérdense que esto es un grupo abeliano, tomamos uno de estos generadores y lo vamos a mandar a la suma alternante, ¿no? Desde i igual a 0 hasta n, de menos 1 a la i, y componiendo esta cadena, se llaman cadenas, estos elementos, con la realización de la cara, ¿no? Con el encaje de la cara del espacio afín. Entonces, esta composición tiene sentido. Entonces, en realidad estamos omitiendo uno de los... o sea, si tomamos la base y luego tomamos la suma alternada, en realidad lo que estamos olvidando es una cara, ¿no? Ajá, entonces, por eso nos lleva... Esto es de hecho, esto, bueno, es parte de la teoría de homología. Hay que demostrar que esto está bien definido, y efectivamente es una n-1 cadena, y esto es un operador frontera, ¿no? ¿Qué quiere decir que es un operador frontera? Que pues la composición de cualesquiera dos consecutivos, bueno, se denota así, es igual a 0, ¿no? Entonces aquí, bueno, esto es notación, en realidad lo que estamos haciendo es componer dos consecutivos, ¿no? Esto es igual a 0. Ajá. ¿Para qué se hace? ¿O por qué es una buena definición? Pues porque efectivamente cuando estas relaciones se cumplen, o sea, tenemos un diagrama, o sea, vamos a tener una sucesión de estos z módulos. Cuando se cumplen estas relaciones, decimos que esto es una cadena de complejos, ¿no? Entonces, en realidad tenemos una cadena de complejos. Ok. Y bueno, esto se generaliza para cualquier par, ¿no? Cualquier pareja topológica. Y bueno, otra observación importante, que aquí nada más lo denoto, aquí nada más lo voy a remarcar, es que si tenemos una función continua entre parejas en espacios topológicos,
Esto induce un mapeo de cadenas, entre cadenas, que además conmuta con el operador frontera, ¿no? Bueno, esto también es necesario para poder hacer teoría de homología, porque queremos que queremos un funtor que sea eso, ¿no? Que sea natural y que sea funtorial. Ok, entonces, ya aquí podemos definir la homología. Entonces, bueno, ya dado esta cadena, una de las cosas que podemos observar es que bueno, ya que tenemos una cadena, digamos, esta cadena que va a ser todo un diagrama, ¿no? Asociado a una pareja. Asociado a una pareja. Gracias a la condición de frontera, esta que pusimos acá, quiere decir que la imagen en realidad está contenida en el kernel. Entonces podemos hacer cociente de la imagen entre el kernel y eso le vamos a llamar la homología, ¿no? Que se denota así. Entonces esto se llama la homología. Entonces básicamente lo que está midiendo la homología es cuando una sucesión o cuando este diagrama es exacto, ¿no? Es una sucesión exacta. ¿Sí? O sea, si tenemos un diagrama, una sucesión por ejemplo, de z módulos, esa va a ser exacta. Justamente cuando la imagen, a ver, aquí lo puedo escribir rápido. Por ejemplo, aquí tenemos Cn, Cn-1, Cn-2. Entonces, aquí tenemos un morfismo. Entonces, cuando la imagen de este morfismo coincide con el kernel de este morfismo, decimos que la sucesión es exacta, ¿no? Exacta, corta, o si, bueno, si nos vamos a grados más superiores o grados inferiores, esto se puede hacer todavía más grande, esta sucesión. Y bueno, decimos que es exacta si es exacta en cada pedazo, ¿no? Si es exacta en n, si es exacta en n-1, etcétera, etcétera. Entonces, la homología de alguna forma mide la falta de exactitud de un complejo de cadenas. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces, bueno, la homología de un par es eso, exactamente, y bueno, tenemos dada dos cadenas distintas, bueno, dado una función continua entre cualesquiera dos parejas de espacios topológicos, podemos considerar un morfismo entre cadenas y eso induce un morfismo entre las homologías, ¿no? Entonces, esto se llama el pullback, no, el push forward, perdón. ¿Sí? Entonces, a ver si no me atoro muchas veces. A veces digo push forward, o a veces digo covariante, contravariante. Son cosas que los categóricos hacen muy común porque de manera general siempre uno está pensando no tanto en la homología, sino en la cohomología. Ok, entonces la definición es, justamente la definición que sigue es la de cohomología, que básicamente es aplicar con coeficientes en un grupo abeliano, que básicamente es aplicar lo anterior al funtor ohm. Entonces, cuando nosotros aplicamos todo al funtor ohm, cambia las flechas. Por ejemplo, si teníamos flechas de aquí a acá, al momento de que aplicamos el funtor ohm, nos va a cambiar las flechas. Y bueno, ahí ya tiene sentido la cohomología con coeficientes.
tenemos también un operador frontera y los grupos de cohomología, ¿no? Se definen de la misma manera. Ajá. Entonces, bueno, hay una relación, digamos, entre homología y cohomología. Es lo que vamos a ver en un ratito. Bueno, en condiciones adecuadas se puede calcular bueno, en ciertas condiciones, en condiciones muy especiales, se puede calcular la homología o la cohomología a través de la cohomología o la homología respectivamente, ¿no? Eso se llama dualidad de Poincare. Ok. Entonces, bueno, también se puede definir la homología con coeficientes, ¿no? Aquí agregándole un grupo abeliano. Y bueno, lo importante es que cuando estamos en campos o en anillos, es bastante sencillo hacer álgebra lineal. Bueno, álgebra lineal entre comillas, porque es álgebra Z lineal, ¿no? Es la que no estamos tan acostumbrados. Y bueno, algo también muy, muy importante es que cuando estamos trabajando con cohomología, de hecho, el grupo de cohomología hereda una estructura de anillo a través de algo que se llama el coproduct o el producto COP, que es, bueno, lo definimos a través de cadenas. Bueno, la definición es un poco engorrosa. De hecho, no la vamos a explotar tanto, entonces ahí se las dejo. Por cierto, esto se los voy a compartir, por si están tomando apuntes o algo así. Les voy a pasar todas estas notas. Bueno, hay una forma de definir el producto COP a través de las cocadenas, nada más restringiendo a los simplejos. Y bueno, hay una especie de anticonmutatividad con respecto al operador frontera. Y la proposición o el teorema importante es que, bueno, si el producto COP se define a nivel de cocadenas, se puede inducir a sus grupos de cohomología, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Tomando dos clases y mandándolas a la clase del producto COP. Entonces, bueno, a través del producto COP y tomando a la unidad como el elemento que está en H0, esto nos forma un anillo, ¿no? Y bueno, aquí están las propiedades funtoriales. Si tenemos un mapeo continuo de Y a X, entonces ahora sí vía pullback del producto COP, es el producto COP de los pullback para cada clase. Y bueno, esto hace del producto COP que los grupos de cohomología sean anillos conmutativos graduados, ¿no? Tienen una graduación. Ajá. Y bueno, aquí está otra vez una especie de la anticonmutatividad que se sigue de lo de acá arriba. Es anticonmutativo. Y y bueno, después se pueden hacer muchísimas cosas aquí, ¿no? Con la estructura de anillo. Vamos a ver algunas cosas. Pero antes les tengo que seguir dando recetarios. Esto, bueno, nada más lo pongo aquí. Para hacer una buena teoría de homología se tiene que cumplir estos axiomas de Eilenberg-Steenrod. Y bueno, la homología singular satisface estos axiomas, ¿no? Que es invariancia homotópica, ¿no? Que efectivamente de alguna forma esté recuperando la estructura homotópica. Si tenemos una función continua que es homotópica a otra función continua, entonces induce una igualdad en espacios, en los grupos de homología o en los grupos de cohomología. Tenemos una sucesión exacta larga. Se puede inducir una sucesión exacta larga a través del operador frontera. Y bueno, hay que definir el operador
conexión, este que va acá, porque estos están definidos de manera natural, vía el encaje y después, bueno, los dos encajes, uno de A a X y uno de B a Y. Entonces estos están definidos de manera natural y aquí el problema, o lo más complicado, es definir el operador que lo conecta, ¿no? Con los grupos más bajos. Aquí vamos de arriba hacia abajo. Y algo muy, muy, muy importante es la escisión. También los axiomas piden que haya una escisión. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una pareja topológica y tenemos un abierto tal que la cerradura esté contenida en los puntos abiertos de A, entonces la inclusión, ¿no? Es decir, X menos U y A menos U, esto vuelve a ser una pareja, en realidad induce un isomorfismo en homología. Esto es tal vez lo más complicado de demostrar, ¿no? De la homología singular. Que se cumple escisión o algo equivalente o algo que implica escisión es Mayer-Vietoris. Aditividad, esto es que bueno, si tomamos el coproducto de X indexados por algún alfa y el coproducto de las A inducidas por algún alfa, entonces hay un isomorfismo con la suma de los grupos de homología, ¿no? Y bueno, la dimensión, ¿no? Bueno, esto se puede hacer los cálculos así explícitos, que la homología de un punto es cero cuando cuando Q no es cero, y justamente en grado cero tenemos Z. Ajá. Y bueno, aquí hay un morfismo de suspensión. Esto se puede demostrar utilizando Mayer-Vietoris o escisión. Para cualquier espacio topológico se define la suspensión como esta cosa que está aquí. Es básicamente identificar en un espacio topológico las bases de los cilindros, si se le quieren imaginar así. Y bueno, hay un isomorfismo natural, ¿no? Entre la Q homología de X con la Q más 1 homología de la suspensión. Entonces, bueno, eso es los axiomas de Eilenberg-Steenrod. Y algo muy importante es que con estas definiciones no hay como una manera trivial fuera de los espacios triviales, de conocer la homología de variedades, ¿no? De espacios topológicos más importantes como los proyectivos. Entonces, bueno, es toda una maquinaria que te puede llevar todo un semestre nada más calcular homología de espacios topológicos, pero bueno, hay versiones. La matemática trata de eso, ¿no? O sea, si algo es complicado, pues invéntate otra cosa que no sea tan complicada de calcular y nada más ve que estás calculando lo mismo. Entonces, bueno, algo muy innovador es la homología celular, que en algunos casos, o al menos en nuestro caso que vamos a dar, es muy fácil de calcular. Ajá. Entonces, ¿cómo se define? Bueno, obviamente hay una hipótesis importante, que ahora estemos en parejas, no nada más que sean topológicas, sino que tengan una buena condición. Esto de la buena condición se llama espacio CW. Entonces, bueno, para cualquier pareja que además de ser topológica sean un espacio CW, se puede definir la homología celular a partir de la homología singular. Tenemos aquí mapeos que se llaman mapeos característicos, que básicamente es estar pegando células, así tal cual como en biología, disquitos así, o sea, células. Tenemos una pareja aquí donde DN es un disco de dimensión n y tenemos a su frontera. Ahora, estos xn menos 1,
vienen de la propiedad de ser de que X es un espacio CW. ¿Qué quiere decir que sea un espacio CW? Pues que se puede recuperar de sus esqueletos, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos si vamos construyendo de manera recurrente un espacio, entonces el enésimo espacio se puede construir a partir de los anteriores, ¿no? Eso se llama el esqueleto. Y bueno, y la unión de todos los esqueletos te va a formar al espacio X. Entonces, digamos que son pedazos de los espacios topológicos, del espacio topológico X. Ok. Ahora tenemos una phi alfa, que, bueno, la frontera del n disco es la esfera de dimensión n-1. Para cada célula, para cada celda también se le llama alfa. Y bueno, vamos a definir el complejo celular como el grupo abeliano generado por todas las n células de X menos el espacio A, ¿no? Ajá. Entonces, para ver que, bueno, esto forma cadenas de complejos. Entonces, para hacer teoría de homología hay que definir sus operadores frontera. Aquí está su definición. Es un poquito, bueno, su definición depende mucho del mapeo característico. Entonces, vamos del Sn-1 a Xn-1. Luego hacemos cocientes. El punto es que este cociente es isomorfo a la Sn-1 esfera. Entonces, cuando tenemos mapeos de esferas que tienen el mismo grado o la misma dimensión, se puede definir un mapeo grado, que es básicamente tomar un elemento aquí y multiplicarlo por un cierto entero. Y bueno, ese entero se llama el grado. Y bueno, eso define al operador boundary o al operador frontera de la homología celular. Y entonces, para cualquier mapeo celular, quiere decir que estos son complejos CW, tenemos el push forward, que también se induce en la cadena, el complejo de cadenas celulares. Y bueno, aquí está cómo se define, ¿no? Otra vez se define a través del grado. Y bueno, la homología celular es la homología, ¿no?, del complejo celular. Y bueno, aquí este teorema es el importante, ¿no? Es que si X es CW, entonces la homología celular de X hay un isomorfismo con la homología singular. Es lo que les decía hace rato, ¿no? Muchas veces los espacios aquí, incluso los espacios clásicos, son difíciles de calcular. Sin embargo, calculando, si tu espacio es CW, como los espacios que vamos a ver, o el espacio que vamos a ver, basta con calcular la homología celular, ¿no? Y bueno, nos evitamos de muchos problemas, nada más con cosas. De hecho, la homología celular es más como combinatoria. Ok. Entonces, bueno, esto lo dejamos aquí. Otra cosa importante es que hay un teorema de coeficientes universales. Tenemos una pareja topológica. Esto es para la homología singular. Y obviamente si tenemos una pareja CW, también se cumple esto, ¿no? Tenemos que un grupo abeliano, entonces existe una asociación exacta, que es el cambio de coeficientes o coeficientes universales. De alguna forma, la homología de grado n del espacio, de la pareja de espacios topológicos, se puede calcular a través de la homología anterior de este lado y cambiando coeficientes de este lado, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, este es TOR, esto mide la torsión que hay aquí. Es un TOR que mide la torsión y bueno, la sucesión
se cinde, que quiere decir que esto es la suma directa de esta y esta. Sin embargo, cuando se cinde no se cinde de manera natural, ¿no? O sea, te pueden dar ejemplos de por qué no es natural. Y bueno, también existe la versión comológica. Esta es la versión homológica, está la versión comológica, que ahora es cambiar flechas, pero al momento que cambiamos flechas hay un problema de extensión, ¿no? ¿Sí? Ya no es tor, ya no es problema de torsión, ya es un problema de extensión. Entonces eso se mide a través del ext, del funtor ext, y bueno, hace lo mismo, ¿no? A partir de la homología anterior, se puede calcular la homología de grado n, y bueno, aquí módulo estos homomorfismos, ¿no? Que también a veces son fáciles de calcular. Y como antes, la sucesión se cinde, es decir, esta es la suma directa de estos dos, de manera no natural. Ok. Bueno, esta definición nada más es cambiar las flechas. Se tiene una sucesión exacta larga también en cohomología, nada más que ahora vamos al revés, ¿no? Las flechas. Vamos subiendo de dimensión o de grado. Y algo importante es que el mapeo, el boundary map, que va de este coeficiente a G, bueno, aquí tenemos una sucesión exacta, ¿no? De grupos abelianos, G, H, K. Entonces, aquí este operador frontera se llama el homomorfismo de Bochstein. Es algo que vamos a ver, si es que me da tiempo. Ok, entonces, bueno, el lema es también que en este operador de Bochstein cumple una propiedad de derivación anticonmutativa y, bueno, satisface que es una especie de idempotencia, ¿no? Que beta cuadrada es igual a 0. Aquí está la demostración, aquí se las dejo, si alguien la quiere leer. Después les paso las notas. Este operador de Bochstein es muy importante, sobre todo cuando se trata cuando tratan homología o cohomología con coeficientes. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es calcular homología, cohomología de espacios lente, pero no a través de homología singular, sino a través de homología celular. Entonces hay que darle una estructura de espacio CW una estructura de CW a los espacios lente, ¿no? De los espacios lente. Entonces esto nada más lo voy a decir rápido, luego es más fácil ver un dibujo que no puse, por cierto. Pero bueno, voy a decir rápido lo que esto significa. Hacer los cálculos es tedioso. Sin embargo, las células se tienen de manera inmediata. Ok, entonces, bueno, más o menos el procedimiento es por inducción. S1 se puede ver como, S1, la esfera, el círculo, tiene una estructura CW con M0 células, y que son exactamente los puntos que forman las raíces de la unidad, y una célula, ¿no? Que sería como el disco relleno, ¿no? Ajá. Ahora, lo que vamos a definir aquí son unos discos, unas bolas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que está conectando este punto con este punto de aquí, ¿no? Acuérdense que estamos en las esferas, ¿no? Entonces, esto es la forma de conectar, ¿no? La forma de parametrizar un punto que está en la SN2N-3 esfera. Tomamos este puntito que está acá, con cierto ángulo, y lo mandamos como una especie de antípoda, ¿no? Pero no necesariamente está en la antipodal. Entonces, las bolas están encajadas naturalmente en los complejos, porque todos estos puntos son complejos. Y de hecho, esto es un disco de dimensión 2n-2.
Ajá. Ahora, bueno, aquí ya tenemos la estructura CW para S1 y conectando todos los puntos sobre ese arco, porque bueno, eso, el círculo va a formar un arco en esta bola, entre dos puntos consecutivos. Entonces, si conectamos este arco entre estos dos puntos consecutivos con una esfera, con la esfera de acá, de grado menor, de grado 2 veces menor, 2n-3, vía cuartos del círculo, es decir, tenemos como la esfera, imagínense que hacemos rebanadas, pero solamente sobre arcos, ¿no? Como un pastel, pues, como parten las tías los pasteles. Vía cuartos de círculo tenemos una 2n-1 bola, cuya frontera es la unión de estas bolas, ¿no? De dos bolas consecutivas. Entonces, esto ya nos da una estructura celular. Exactamente las células pues son estas bolas. Y algo importante es que la acción que definimos en un principio queda fija. Entonces, la acción no se sale de la esfera, y de hecho permuta la 2n-2 bola, la j-ésima bola, con la 2n-1 bola, ¿no? J-ésima, ¿no? Además, hay una restricción. Aquí para todo R natural, que sea congruente con 1 módulo M después de multiplicar por Ln, esta acción tiene orden M, es decir, nos quedamos dentro de las bolas, y bueno, entonces al momento de restringirla a la j-ésima bola de dimensión 2n-2, lo único que hacemos es permutar, ¿no? Entonces nada más va a permutar esta bola con esta bola. Entonces esta es una rebanada del pastel, de un pastel de dimensión 2n-2. Y bueno, con la otra rebanada, ¿no? Se puede definir ahí un morfismo que permuta las células, ¿no? Ok. Entonces eso nos da una estructura de espacio CW, y de hecho el espacio lente se puede ver a través de la 2n-1 bola para cada bola, módulo esta acción a la R, ¿no? Ok. Entonces, bueno, aquí lo que quiero escribir es que hay una inclusión natural. Si tenemos el espacio lente, L1 hasta Ln-1, esto se puede encajar de manera natural en el espacio lente, L1 hasta Ln. Básicamente tomamos Z1 hasta Zn-1 puntos aquí y lo mandamos, la última coordenada la mandamos a 0. Está bien definida. Entonces, básicamente lo que esto quiere decir, bueno, este espacio lente, de aquí, tiene dimensión 2n-3, ¿no? Entonces, este tiene dimensión 2n-3, entonces esto es isomorfo a la bola BJ 2n-3, módulo esta relación de equivalencia. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Este espacio lente es esto, ¿no? Ajá, es la j-ésima bola de dimensión 2n-1. Entonces, si yo adjunto aquí, de manera como se adjuntan las cosas en topología, ¿no? No es así nada más unir, sino es adjuntar vía un mapeo. Si le adjunto una célula de dimensión
BJ 2N menos 1, obtengo una bola de dimensión 2. No, aquí tengo que adjuntar esta y la otra, ¿no? Es adjuntar la 2N menos 1 célula con la 2N menos 2. Ajá. Y bueno, con esto obtendría 2N menos 1. Módulo la relación de equivalencia. Es decir, que este espacio lente se puede construir a partir del espacio lente anterior. Eso es exactamente lo que dijimos que es un complejo CW, ¿no? Nada más que lo único que hicimos aquí en la cosa anterior es definir las bolas, ¿no? Cómo son las bolas adecuadas. Ok. Entonces, inductivamente, obtenemos una estructura celular de L con una célula en cada dimensión hasta 2N-1. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que el complejo lo estamos formando, o sea, podemos formar el complejo del espacio lente como Z, porque solamente tiene una célula, entonces la Z va a medir cuántas células tenemos. Entonces tenemos una para cada Z, y desde 0 hasta 2N-1. Entonces esto ya es un complejo de cadenas, de manera natural, ¿no? Y bueno, aquí a las bolas estas, para no estar trabajando con las Jotas, nada más las vamos a llamar sigma a la K, ¿no? Bueno, aquí se tiene que tomar el interior, pero bueno, eso es algo que vamos a omitir. Entonces, bueno, vía el operador, vía el operador frontera, es fácil ver que como se permutan las dos células, al menos en dimensión 2N-1, esto es la diferencia, porque este operador, acuérdense que es operador alternado. Entonces, esto es 0. Aquí, bueno, aquí puedo decir que ya que la frontera topológica, la frontera de BJ 2N-1, esto es la unión de dos bolas. Esto es como lo dijimos anteriormente, ¿no? Esto es la unión de, de 2,1 bolas. De dimensión más baja, ¿no? Que esta. Están identificadas, bueno, se identifican bajo el cociente, ¿no? Lo escribí acá, es esto de aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos una aquí y una acá, entonces la resta es, aquí ya, si se fijan, no importa tanto de J, ¿no? La resta es 0. Y la frontera, aquí la frontera de la célula 2 de dimensión 2N-2 es exactamente esto de aquí, ¿no? Es esta esfera. Esto es la frontera de sigma 2N-2. Entonces, bueno, esto se incluye aquí. Bueno, no, perdón, esto se proyecta aquí. Esto es cociente, mapeo cociente. Y bueno, ya que la acción otra vez permuta las células de manera cíclica, y de hecho es de grado M, ajá, todas estas son de grado M, entonces el operador frontera de esta bola, que de hecho es cuya frontera es esta esfera, pues es el grado, ¿no? Entonces es M al grado de que es 2N-3.
Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, tenemos que cuando tenemos grado impar, este operador sobre este complejo es 0 y para grados pares es m. Entonces, eso ya nos da un complejo que tiene esta forma. Entonces, tenemos 0, m, 0, m, 0, m, 0, m, 0, m, así. Y la homología, como les dije, es la imagen entre el kernel. Entonces, por ejemplo, en las orillas, cuando estamos en grado 0 o 2n-1, esto es z, ¿sí? Porque la imagen del 0 es 0. Sin embargo, cuando estamos en grado impar y estamos aquí dentro de esta sucesión, que de hecho es una sucesión exacta en las orillas, y cuando es impar, quedamos que el operador frontera es 0, ¿no? Entonces sería la imagen entre el kernel, ¿no? Y el kernel de multiplicar por m, pues es exactamente m por z. Y bueno, y tenemos 0 en otro caso. Entonces, lo que acabamos de hacer vía homología celular es calcular la homología de los espacios lente. ¿Qué quiere decir esto? Que los espacios lente, o sea, esto o sea, topológicamente quiere decir que los espacios lentes son variedades compactas, conexas y orientables de dimensión 2n-1. Ajá. Entonces, bueno, ya se puede decir algo, al menos cuando tenemos dimensión 2n-1. Entonces, toda la torsión está aquí metida, ¿no? Cuando tenemos grado impar, ¿no? Y, bueno, corolario, vía el teorema de coeficientes universales, tenemos que calcular aquí el tor de todas estas cosas, pero nada más nos vamos a fijar en las partes de torsión, ¿no? Entonces, esto siempre va a ser 0, y nada más, entonces la cohomología, aquí es cohomología, se va a entender, fíjense que esto es split, ¿no? De manera no natural. Entonces, bueno, la cohomología se entiende a través de la homología, pero cambiando de coeficientes a z módulo mz, que bueno, ya lo habíamos calculado, ¿no? Son los que están en las etapas de adentro dentro de la sucesión exacta, ¿no? Y bueno, aquí está una proposición, la quería demostrar, pero creo que ya no me da tanto tiempo. Es que si nos fijamos en grado, cuando m es un número primo, cuando m es igual a p y es primo, y bueno, nos fijamos en L1 hasta Ln+1, hay tomamos dos clases, una en la primera cohomología y la segunda en la dos cohomología, y entonces la cohomología en general, ahora con coeficientes en z módulo zp, esto ya es un campo, está generada de alguna forma por los mapeos de Bochstein, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. Una de las razones de por qué es importante es que la estructura de anillo de los espacios lente de grado, perdón, con M, L1 hasta Ln+1 con coeficientes en un campo con P elementos, tiene una estructura de anillo, pero de hecho de álgebra, ¿no? Entonces aquí tenemos el álgebra universal, que es, lambda de alfa, tensor, ¿qué? No me acuerdo, z módulo pz, los polinomios, y como se anula para grados, entonces sería beta, módulo beta,
n más 1. Esto cuando P es positivo. Perdón, cuando P es positivo y mayor que 2. Y cuando P es igual a 2, esto es de hecho el anillo de polinomios con la variable alfa, pero que se muere en grado par, ¿no? Cuando P es igual a 2. Y bueno, de hecho se puede demostrar que, bueno, se puede demostrar que esto es, de hecho, el anillo de series de potencias en la variable beta, y esta es la series de potencias en la variable alfa con coeficientes en este campo con P elementos, ¿no? Bueno, eso es un poquito más complicado de mostrar porque se necesita una asociación exacta que se llama de Milnor, que es muy importante, ¿no? Pero bueno, esto también lo quería decir, pero bueno, solo lo dejo. Y bueno, ¿para qué sirven los espacios lente? Bueno, una de las cosas es que como acabamos de ver, los grupos de cohomología, no dependen de las L, de los LIs. Ajá. Y bueno, si nos bajamos en dimensión 3, esto da ejemplos muy importantes que bueno, tenían que ver antes con la conjetura de Poincaré, ¿no? Entonces, hay ejemplos de 3 variedades que son orientables conexas, los espacios lente, por ejemplo, orientables conexas, compactas, que tienen el mismo grupo fundamental, ¿no? El mismo grupo fundamental. Porque antes se creía eso, ¿no? Que el grupo fundamental medía exactamente la homotopía, pero no es cierto. Tienen el mismo grupo fundamental y de hecho mismo grupo de homología. Pero no son topológicamente equivalentes. Homotópicamente equivalentes. Entonces la noción de homotopía es todavía misteriosa. Por ejemplo, bueno, está el clásico, ¿no? Los espacios lente, 5, 1 y 1. Esto no es homotópicamente equivalente a L5, 1, 2. Sin embargo, tienen los mismos grupos de cohomología, ¿no? Porque no dependen de L. Ajá. Y de hecho tienen los mismos grupos de homología por dualidad de Poincaré. Entonces, bueno, estos son ejemplos, ¿no? Y bueno, quería hablar un poquito más del operador de Bochstein, pero bueno, ya no me da mucho tiempo. No sé hasta qué hora tengo, por cierto. Hola, perdón, Ya me pasó. diría que hasta faltan 20 minutos. Ok. Sí, entonces ya voy a ir cerrando. Por si hay preguntas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una, esto al principio no tiene nada que ver con lo anterior. Esto es algo muy bonito. Tal vez sea de los teoremas que a mí más me gustan. Si no es que el que más me gusta. Es demostrar que ese infinito esfera es contraíble. Entonces, cuando tenemos grados finitos o dimensiones finitas, la esfera no es contraíble. Sin embargo, cuando nos fijamos en o sea, ese infinito lo podemos ver como el colímite.
ese infinito lo podemos ver como el colímite de las esferas, ¿no? O la unión, si quieren, de todas las esferas cuando las metemos por el ecuador, ¿no? Hacemos una cadena creciente, incluyendo por el ecuador, y nos tomamos toda la unión. Entonces esa es la S infinito esfera. Y es contraíble. ¿Y por qué me gusta? Porque hay dos demostraciones, ¿no? O sea, los teoremas más bonitos de las matemáticas son cuando hay más de una demostración. Entonces a mí la demostración que me gusta es esta. No la voy a explicar mucho, aquí la dejo, pero es más o menos como una especie de teoría de funciones, ¿no? Identificar a ese infinito como sucesiones de complejos con soporte finito, tales que en L2 tienen norma 2, 1, igual a 1. Entonces, bueno, gracias a esto se puede dar operaciones explícitas entre ese infinito y ese infinito, nada más trasladando y contrayendo, ¿no? Y bueno, es contraíble porque se puede dar una homotopía entre esta delta y la identidad, y luego se puede dar otra homotopía entre la identidad y la constante, ¿no? Y están dadas de manera explícita. Entonces, por transitividad, delta es homotópica a la aplicación constante, y por lo tanto ese infinito es contraíble. ¿Sí? Básicamente es lo que hace la demostración. ¿Por qué ese infinito es importante? Porque podemos trasladar el número que queramos, ¿no? de veces. Esa es la demostración, digamos, analítica. Hay una demostración que es mucho más interesante, pero sin embargo se requiere de más teoría, en particular teoría de homotopía, y utilizando el teorema de Whitehead. Entonces, como les decía, ese infinito se puede ver así. Esto es metiendo Sn en Sn más 1 a través del ecuador. Y algo muy, muy bonito, que bueno, es bonito, pero cuesta un poquito de lata demostrarlo, es que los grupos de homotopía superiores no cambian cuando apuntamos esferas. Entonces, la homotopía de ese infinito es la homotopía de Sn más 1, que es 0 porque este es simplemente conexo, ¿no? Es para toda n mayor o igual a 1, y esto quiere decir que no es contraíble. Sin embargo, estamos diciendo que si la inclusión de un punto sobre ese infinito es una equivalencia homotópica débil, ¿no? Porque tienen el mismo grupo fundamental, tienen los mismos grupos fundamentales. Y un teorema de Whitehead muy, muy importante dice que cuando esto pasa, tenemos una equivalencia homotópica. Entonces, estos son homotópicamente equivalentes, y eso quiere decir que ese infinito es contraíble. Bueno, ¿para qué sirve todo esto? Para definir los espacios de Eilenberg-MacLane. Entonces, los espacios de Eilenberg-MacLane son una clase muy grande de espacios topológicos, cuyo tipo de homotopía, o sea, es lo más simple que se puede definir, ¿no? Es decir, solamente depende de su grupo fundamental, es decir, no depende de sus grupos de homotopía superiores, sino nada más de pi1. Entonces, bueno, a estas clases se les llama KG1, donde G es un grupo abeliano. Por ejemplo, la esfera es un espacio de Eilenberg-MacLane de tipo Z1, porque su grupo fundamental, esto es conexo, ¿no? Entonces es Z. Si tenemos una superficie cerrada, este es un grupo infinito, y esto es de tipo G, donde G es el grupo fundamental, 1, ¿no? Nada más depende de su grupo fundamental. RP infinito, que bueno, igual es la unión de los esqueletos de RPN. Estos tienen torsión, ¿no? Su grupo fundamental tiene torsión. Se puede utilizar el mismo teorema de Whitehead de hace rato. Entonces es Z módulo 2, ¿no? Porque es la antipodal, ¿no?
Ahora podemos meter aquí de la misma forma los espacios lente infinitos. Entonces el espacio lente, recuerden que esto se construye a través de una relación de equivalencia, vía una acción libre, totalmente discontinua, de la 2n-1 esfera. Entonces la 2n-1 esfera la podemos meter vía el ecuador a ese infinito y hacemos la misma acción, ¿no? Esta acción también es libre, totalmente discontinua. Esta aplicación es una cubriente y de hecho es universal, ¿no? Porque este es contraíble. Esa es la diferencia. Este de aquí es contraíble. Entonces es más fácil estudiar los espacios lente infinitos que los finitos, ¿no? Es contraíble, por lo tanto es conexo por arcos y bueno, vía esta aplicación cubriente, este es conexo por arcos. Además es una cubriente de Galois, es decir, que su grupo fundamental lo podemos calcular a través de los automorfismos que hay de este cubriente, que bueno, los automorfismos, es como la teoría de Galois, ¿no? Los automorfismos son exactamente este grupo que actúa de este grupo finito que actúa de manera libre y totalmente discontinua. Y bueno, lo que acabamos de ver es que solamente depende, su tipo de homotopía solamente depende, porque es contraíble, ¿no? Solamente depende de su primer grupo de homotopía, que es el grupo fundamental, y por lo tanto, este es un espacio lente de tipo Z módulo M1. Y bueno, aquí voy a dar una aplicación que a mí me gusta mucho. Voy a decir su demostración porque esta sí es bonita. Entonces tenemos el siguiente teorema, ¿no? ¿Cómo son las variedades topológicas de tipo KG1, donde G contiene un elemento de orden 2? O sea, tiene un elemento de torsión, ¿no? Entonces sea X un espacio topológico que es de tipo, es Eilenberg-MacLane de tipo G1. Entonces, algo importante es que X no puede ser de dimensión finita, ¿no? Cuando digo dimensión me refiero a la dimensión homológica. Es decir, que esto se cumple, ¿no? Entonces vamos por contradicción. Entonces supongamos que la dimensión homológica es finita, es decir, que esto se anula para cierto índice con coeficientes en Z. Tenemos X, es un espacio de Eilenberg-MacLane. Entonces tiene una cubriente universal, que la denotamos por X tilde. Digamos, se transfiere la dimensión porque, bueno, son espacios tipo Eilenberg-MacLane, entonces se transfiere la dimensión homológica a la cubriente universal. Entonces la cubriente universal tiene que ser también de dimensión homológica finita. Y de hecho es una cubriente de Galois. Entonces G, este grupo que contiene un elemento de orden 2, es exactamente los automorfismos de esta cubriente, ¿no? Que lo vamos a llamar, bueno, le podemos llamar, le llamamos P. Es una cubriente que se llama de Galois. Ahora la acción también se transfiere a cubrientes, entonces aquí la cubriente también es totalmente discontinua. Entonces nos podemos fijar en este diagrama conmutativo. Este es un cubriente, las dos son variedades topológicas de dimensión n, de dimensión homológica n. Esta es cubriente y por lo tanto esta de aquí es cubriente. Este triángulo conmuta y por lo tanto al momento de calcular la n+1 homología de este espacio de aquí, con coeficientes en z módulo 2z, como es de dimensión n, la homología en dimensión mayor, n+1 es igual a 0. Sin embargo, el grupo fundamental de esto de aquí, como tiene un elemento de orden 2, es como el proyectivo, ¿no? Es z módulo 2z. Y además la acción es una cubriente de Galois. Este es de tipo z módulo 2z. Y entonces su homología, como lo acabamos de ver, es restringiéndonos, si quieren, cuando n es igual bueno, es como si estuviéramos en el caso real proyectivo. La homología de grado n+1
a dimensión n+1 de estos espacios cubrientes con coeficientes en z módulo 2z, pues tiene toda su torsión, ¿no? Entonces, esto es una contradicción. Y bueno, los espacios de Eilenberg-MacLane son muy bonitos. Bueno, ya no puse nada. Pero bueno, son muy bonitos porque ayudan vía algo que se llama torre de Postnikov. O sea, vía la torre de Postnikov se puede identificar ciertos espacios topológicos con ciertas condiciones que son productos de Eilenberg-MacLane, vía la torre de Postnikov. Entonces yo lo que hago es la versión motívica de todo esto, ¿no? Ya no trabajo sobre espacios topológicos, sino sobre esquemas o variedades algebraicas. Y bueno, hay toda una teoría de homotopía, de homología motívica, creada por Vladimir Voevodsky. Hay también cosas de Eilenberg-MacLane, hay un teorema de representación de Brown, hay muchas cosas. Y el punto es intentar hacer como este tipo de cosas, ¿no? Pero para versiones motívicas. Y eso es lo que estoy haciendo el doctorado. O bueno, lo que intento hacer. Entonces, bueno, ya hasta aquí paro. Si quieren saber más cosas, me pueden mandar un correo. O si quieren, les puedo dar algunas ideas de tesis, ¿no? Por ejemplo, aquí todo esto se puede colapsar, o sea, se puede argumentar, todo lo que dije se puede argumentar en una sola frase, ¿no? Y es que existe una asociación espectral del espacio lente a espacios de Eilenberg-MacLane. Y entonces es configurar las páginas de la asociación espectral y ver que efectivamente tenemos el mismo tipo de homología o cohomología en este caso. Se puede hacer eso, se puede hacer ver qué espacios topológicos son los que se pueden escribir como productos de espacios de Eilenberg-MacLane, es decir, tienen homotopía simple, son muchos, no son todos, pero esos son muchos. Pueden hacer cosas de torres de Postnikov. Y bueno, la versión motívica de las torres de Postnikov se llama la Slice Tower o la torre por pedazos de Voevodsky, ¿no? También es una latita. Vale, pues sería todo. No sé si hay preguntas, si les gustó, si no les gustó, si quieren compartir ideas. Tal vez me fui muy rápido, pero quería decir mucho y al final terminé diciendo poco. Sí, gracias. Al contrario, me parece que el ritmo de la plática estuvo muy bien, ¿verdad? Tenemos todavía algunos minutos para la interacción. Bueno, justamente había puesto un anuncio en el chat invitándoles a dejar sus interacciones en los comentarios. Y me parece que ya hay al menos una participación. No sé si te gustaría darle lectura, Julio, o lo puedo hacer yo. Sí. Bueno, Alex dice, ¿a partir de qué año se habló por primera vez sobre los espacios lente? Mira, esto ya tiene tiempo, justamente para dar un contraejemplo que era parte de las conjeturas de Poincaré. Después se utilizaron los espacios lente para cosas de cirugía en nudos, se puede utilizar. También pueden hacer escribir una tesis de licenciatura o de pregrado sobre eso. Hacer cirugía es algo muy bonito. Entonces yo creo que esto ya tiene, porque o sea, los espacios lente en general, estos se llaman espacios lente generalizados, ¿no? Pero bueno, tomando dos primos, están los espacios lente clásicos, que se llaman clásicos, y bueno, a través de esos dos números y una condición totalmente aritmética se puede ver cuando los espacios lente tienen el mismo tipo de homotopía, o el problema de homomorfismo, o fibraciones de SER que dan lugar a asociaciones espectrales. Entonces todo eso ya se había hablado antes de los 50.
Eh, ¿Quién fue el que lo aplicó en los espacios de Eilenberg-MacLane? Pues los mismos Eilenberg-MacLane. Todo esto es pre-años 50 del siglo pasado, ¿no? Aparte de los espacios lente, ¿qué otras vías se puede estudiar los espacios de Eilenberg-MacLane? Pues a través de esferas, justamente. Bueno, para eso se necesita más teoría homológica, como les decía, sucesiones espectrales o torres de Postnikov. Se pueden estudiar los espacios de Eilenberg-MacLane y de hecho se pueden categorizar, ¿no? Porque también existen espacios de Eilenberg-MacLane de tipo GN. Aquí son de tipo G1 porque tienen solamente grupo fundamental no trivial, pero puedes hablar de N en general, ¿no? Tienen grupos de homotopía generales. Ya no son simples, ya no son tan simples, pero bueno, son lo más simple que se pueda, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta. No, o sea, no es la única forma de estudiarlo a partir de espacios lentes. A mí me gusta porque recorres toda la teoría de homología y comología, pero en un curso así de posgrado te pueden decir, esto es un espacio lente y ya, punto. Digo, un espacio de Eilenberg-MacLane y punto. Sin construirla. No sé si hay otra pregunta. De acuerdo. Bueno, según veo, todavía no hay mayor participación en el chat. No sé, quizás podría agregar, quería hacer una preguntita y un comentario, ¿verdad? Claro. Lo primero era, bueno, personalmente me llamó la atención en el cálculo de la homología y la comología de estos espacios, que el resultado final no dependía de los enteros L1, Ln. Ajá, la comología. Ajá. Sí, entonces mi pregunta me surgió de curiosidad, ¿en qué influyen esos enteros en la geometría del espacio, ¿no? Parece que en la comología no se distingue, pero no sé si hay alguna otra propiedad para la que sirva esos numeritos. Sí, sí, o sea, estos numeritos sí sirven, eh, sobre todo para son como elementos que ayudan a darle estructura de espacio CW, ¿no? Porque la estructura del espacio CW, de los espacios lentes, sí depende de estos Ls, para ir incluyendo uno en otro. Si nada más tomamos un L1, entonces ya o sea, ahí nos tenemos que ir hacia la homología o comología singular. Entonces, estos numeritos en general sirven para darle estructura de complejo CW. Es como su única función. Bueno, eso y este, que la acción es libre, ¿no? Ya veo. Sí, gracias. Para tener cubiertes universales. Entonces, Ya. sí son importantes, pero al final, al hacer cosas de invariancia homotópica o homeomorfa, no son tan importantes. De acuerdo. Sí, gracias. Sí, de nada. Esa era la pregunta, ¿no? Y después quizá un comentario, bueno, de carácter general, ¿verdad? Porque me llamó la atención que hiciste mención de tu trabajo en cohomología motívica, Ajá. y hablaste de nombres como Voevodsky. Entonces, solo comentarte, ¿verdad? Es un comentario sobre lo cual yo no sé nada, pero nosotros tuvimos por un par de años un visitante en nuestra institución que se llama Alexei Bechenov, y Sí, lo conozco. justamente ha escrito una tesis doctoral. Si no me equivoco, no es sobre cohomología motívica, pero sí se basa en este tipo de herramientas, ¿verdad? Si no me equivoco, un resultado sobre valores de funciones Z, ¿verdad? Y bueno, el comentario va en la línea de que, a mi entender, él está laborando actualmente en CIMAT. Entonces, a lo mejor pueda ser un contacto interesante para ti en el futuro. Sí, sí. Sí, he visto alguna de sus pláticas. Alguna vez me lo encontré en algunas charlas.
Pero sí, él se dedica más como a la parte aritmética, que también me llama la atención. Sí, en efecto. Sí, Ujú. bueno, tenemos, me parece, otro comentario en el chat. Ujú. El último teorema no es válido si el orden del elemento no es par. Bueno, aquí se toma de orden par porque la clasificación de los espacios lentes es algo que ya no dije, pero bueno, la homología con coeficientes en Z módulo 2 o Z módulo 3 se trata a través del operador de Bochstein, ¿no? Ya no dije mucho de eso. Pero bueno, si tiene orden, si contiene elementos de orden primo, lo mismo se cumple, ¿eh? Ujú. Es la misma demostración, gracias al operador de Bochstein. Aquí lo puse de orden 2 porque estamos como más familiarizados con el proyectivo. Entonces es la antípoda nada más. Pero sí, si tiene un orden 3, orden 5, etcétera, etcétera, lo mismo sucede. Ujú. Ok, entonces, bueno, esperamos quizá alguna última intervención, ¿verdad? Veo que estas han sido las últimas preguntas. No sé si a alguien más que le gustaría participar, o bien por el chat o, bueno, aprovechando el espacio, usando el micrófono. De lo contrario, podemos ir finalizando la actividad. Bueno, de todos modos, no sé, tal vez Jeff tiene mi correo y bueno, se los puede pasar a la gente que está en El Salvador. Mi correo también debe de estar por algún lado. Sí. Sí, sí. Jeff, no sé si puedas poner mi correo por ahí en algún momento. Ya lo voy a poner. Ah, ok. Y bueno, aquí los que me han preguntado ya saben dónde contactarme. Y si no, bueno, les pongo aquí mi correo aquí en el chat, por si quieren hacer, o si quieren alguna idea de tesis, o se pueden hacer muchas cosas aquí. De hecho, me quedé así como siempre, ¿no? Lo puramente esencial. .unam.mx. Ahí está. Y pues muchas gracias, Jeff. Muchas gracias, Gabriel. Y gracias a ti, César. Y ojalá, bueno, estaré entrando a algunas charlas después Sí, para seguirnos viendo. sí, bien, entonces para ir finalizando, reiterar que pues siempre hacemos un correo de seguimiento donde se les hará llegar, bueno, ante todo la grabación de la conferencia, ¿verdad? Con el visto bueno del ponente, se lo vamos a reenviar el video y también con cualquier información adicional como el contacto del ponente a través del cual se podrán poner en comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, alguien nos pregunta ahorita ideas de tesis para pregrado, ¿verdad? Ujú. Sea el tipo de eh, comentario para discutir por correo electrónico, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Entonces, Sí, incluso una tesis pues puede ser como ordenar esta plática y dar las demostraciones. sí, claro. Y en fin, bueno, pues nuevamente agradecerte, César. Al contrario. Personalmente, bueno, me es muy grato, es admirable el esfuerzo que hacen. Yo he estado más o menos pendiente de Ciencias TV. Me parece un Ujú. esfuerzo muy bonito de divulgación y también, pues, atendiendo a tu llamado, ¿verdad? De que tú nos dices que hay muchísimas cosas que hablar en esta línea. Creo que también estamos bastante interesados en dar seguimiento a actividades de este tipo, organizadas desde nuestra institución. Entonces esperamos que este contacto pues tenga mucho valor en el futuro cercano, ¿verdad? A lo mejor podamos organizar alguna especie de, pues, no solamente una conferencia, sino algún pequeño curso o algo similar. Claro. Sí, entonces estamos encantados, en fin, de conocerte y también Gracias. pues de que nos des
luces en esta área tan bonita de geometría y topología. Entonces, Gracias. Bueno, gracias a todos por su Gracias a todos asistencia. también. Un saludo desde El Salvador. Esperamos verlos en futuras actividades por este medio. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.